El tema de hoy es trabajo estandarizado. El concepto de trabajo estandarizado tiene su fundamento en la excelencia operacional. Sin el trabajo estandarizado, no se puede garantizar que en las operaciones siempre se elaboren los productos de la misma manera. El trabajo estandarizado hace posible aplicar los elementos Lean Manufacturing, ya que define de la manera más eficiente los métodos de trabajo para lograr la mejor calidad y los costos más bajos. Para entender el trabajo estándar no hace falta más que observar, midiendo, el trabajo de los operadores. El trabajo estándar se compone de cálculo de takt time, formatos de observación de tiempo, tabla de capacidad de proceso, hoja de combinación de trabajo estandarizado, hoja de trabajo estandarizado, gráfica de carga de operación y hojas de operación. ¿Para qué implementarlo? Al estandarizar, las operaciones establecen la línea base para evaluar y administrar procesos y evaluar su desempeño, lo cual será el fundamento de las mejoras. La documentación del trabajo estándar sirve para lo siguiente: asegurar que la secuencia de las acciones del operador sea repetible. Apoya el control visual, creando así un ambiente para detectar anormalidades fácilmente. Ofrece una ayuda para comparar la documentación con los procesos actuales. Es una herramienta para iniciar acciones de mejora. Facilita el método de documentación de mejoras. Establece un blanco invaluable de información que se puede consultar cuando es necesario. Ayuda a mantener un alto nivel de repetibilidad. Asegura operaciones más seguras y efectivas. Mejora la productividad. Ayuda al balanceo de los tiempos de ciclos de todas las operaciones de acuerdo con el ciclo de tiempo TAC y reduce la curva de aprendizaje de los operadores. La primera herramienta que vamos a utilizar es el cálculo de takt time. El takt time se define como el tiempo en que una pieza debe ser producida para satisfacer las necesidades del cliente, o en otras palabras, es la frecuencia en la cual un producto acabado abandona la línea de producción. Esto quiere decir que el takt time marca el ritmo de la línea de producción. La producción requerida determina el takt time. El sistema de operación debe construirse a partir del takt time y cada operación se produce una vez y solo una durante el takt time. La expresión TAC no es de origen anglosajón, sino germano y deriva de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en que los alemanes y japoneses actuaban conjuntamente y los alemanes enseñaron a los japoneses a construir aviones con un ritmo asegurado, siendo este ritmo a lo que se refería con TAC. Takt time es un concepto relacionado con la filosofía Lean Manufacturing. TAC es una palabra que deriva de la alemana Taktzeit. Se refiere al ritmo de la música, aunque puede significar ciclo, ritmo o tiempo de repetición. A veces hace referencia a la batuta del director de la orquesta. Durante la década de 1930, Alemania y Japón fueron parte de y los ingenieros alemanes ayudaron a organizar la industria aeronáutica japonesa. Ellos usaron la analogía de batuta del ritmo de ajuste de un conductor para toda la orquesta. Después de la guerra, Toyota tomó la palabra y el concepto de su Just in Time y sistema de producción Toyota. Producir según el takt time significa sincronizar el ritmo de la producción con el de las ventas, de manera que se tiene una idea de velocidad a la cual se debería estar
produciendo idealmente para evitar la sobreproducción. El takt time también afectará al resto del flujo, que son el número de operarios en línea, frecuencia de alimentación de línea, frecuencia de alimentación de la estantería dinámica, número de componentes de proveedores consumidos. En sí, el takt time es el tiempo de trabajo sobre la producción requerida. El tiempo de trabajo es igual al tiempo de turno menos el tiempo no productivo. Y la producción requerida es la producción más el número de piezas scrap. Aquí hay un ejemplo de la ecuación que se mencionó anteriormente. Aquí tenemos una demanda del cliente de 3.400 unidades al mes. El día de trabajo es de 8 horas por 60 minutos, serían 480 minutos al día. Los días laborables al mes son 19. Las pausas para el descanso es una de 30 minutos más 2 de 10 minutos, lo cual serían 50 minutos al día. La disponibilidad de las máquinas es del 85% y el porcentual de ratio de scrap es del 3%. Entonces, con base a la ecuación anterior, para calcular el TAC, serían los 480 minutos por día menos los 50 minutos al día, que sería el tiempo real de trabajo. Esto por la disponibilidad de las máquinas, que es del 85%. Cambiado a unidades de centésimas, serían 0.85. Nos da un total de 365.5. Esto sobre las 3.400 unidades al mes entre los días laborables al mes. Esto multiplicado por el scrap, que es de 1.03. Esto nos da un total de 184.3. Haciendo la división de 365.5 entre 184.3 nos da un total de 2 minutos por unidad. Eso es el takt time de este ejemplo. Esto significa que los procesos de esta fábrica deben estar preparados para producir una unidad cada 2 minutos. Dado que el volumen de pedidos fluctúa, el takt time se ajusta para que exista una sincronización entre la producción y la demanda. Si le que se den problemas en el sistema, se puede decir intentar trabajar con un takt time más rápido, por ejemplo, un 10%. Sin embargo, no se puede dar por buena esta situación, de manera que deberán promoverse actividades de mejora para paliar los problemas del sistema, de manera que se evolucione hacia el verdadero takt time de 2 minutos que representa la demanda real de los clientes. Los beneficios de utilizar el takt time es un ritmo estable de producción nivelada, no hay excesos de producción, un flujo de componentes estable y nivelado, un número correcto de operarios en cada proceso, una mayor capacidad para planificar otras actividades en la producción, una minimización del número de transportes adicionales y un control del stock de producto en curso. Vamos a hablar en esta presentación sobre el estudio de tiempos y movimientos. El estudio de tiempos es la actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y de las demoras personales y los retrasos inevitables. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo, es decir, una tarea que día a día tienen las empresas, y el estudio de los tiempos se toma con un cronómetro y se lleva una secuencia hasta tener un tiempo óptimo. Continuamos. Cuando surgió, fue en Francia en el siglo XVIII con los estudios realizados por Perronet acerca de la fabricación de alfileres.
Y ya a finales del siglo XIX, con las propuestas de Taylor, que se difundió y conoció esta técnica, esto fue modificada. En 1880, por esta época desarrolló el concepto de tarea en el que proponía que la administración debería de encargar de la planeación del trabajo de cada uno de sus empleados y que cada trabajo que desempeña el colaborador de la empresa debe estar estandarizado, es decir, debe estar regulado por tiempos y movimientos para ver cuánto tardan en realizar su tarea. Continúa. Donde se utiliza, prácticamente estos estudios se utilizan en cualquier tipo de trabajo, ya que beneficia el tiempo de búsqueda de algún documento o de que tengan que armar algún utensilio de trabajo. Los requerimientos para el estudio de tiempos, dice, para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la técnica, es decir, que tengan patrones para calcular estos tiempos y movimientos. El método a estudiar debe haberse estandarizado, es lo que les comentaba, deben de seguir un patrón. El empleado debe saber que está siendo evaluado pues para que no se sienta fatigado y cada vez mejore su tiempo. El analista debe estar capacitado y debe de contar con todas las herramientas, es decir, que se requieren para estos estudios, cronómetros, entre otras cosas. Continuamos. Los métodos para realizar el estudio de tiempos. El método continuo es por medio de un cronómetro. Este se va corriendo y cada que termine un trabajo, se va cantando el tiempo, así hasta que finalizar toda la tarea. Y el método de regreso a cero, cada que termine, se va contando el tiempo y cada que termine un tiempo, se para, se canta todo lo que duró y se vuelve a iniciar el otro proceso y se vuelve a iniciar de cero. Los objetivos del estudio de tiempos es minimizar, como les decía, los tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos, y también se maneja un mejor ambiente laboral en cada área. Continuamos. El estudio de movimientos es la investigación sistemática de las operaciones que lo componen, su tipología, materiales y herramientas utilizadas. El estudio de movimientos se puede aplicar en dos formas. El estudio visual de los movimientos se aplica más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo. Esto por medio de los formatos que se manejan en estos estudios. El estudio de los micromovimientos solo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas. Esto es cuando arman algún carro o cosas así. El objetivo del estudio de movimientos es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y eliminar los tiempos muertos entre cada proceso. Continuamos. Aquí está un poquito del procedimiento que se hace. Dice, una tarea está compuesta por un conjunto de operaciones que podrán ser de distintos tipos. Su duración se medirá con un cronómetro quedando registrado el tiempo. Previo al registro del tiempo, el analista debe valorar y asignar la actividad. Aquí es lo que les decía anteriormente, se van tomando diferentes tiempos hasta llegar al óptimo. Después de tomar el número necesario de mediciones, se realizará un escrutinio para cada operación. Es decir, se está vaciando en los formatos correspondientes y se plasman las figuras. Además, cada tiempo normal se le aplicarán sus correspondientes suplementos, obteniendo así el tiempo corregido de cada operación. Se ponen varios procedimientos hasta llegar al tiempo que se necesite. Continuamos. Aquí es lo que le decía de las figuras. Esto en los formatos se pone como un ejemplo, buscar, la letra o sigla es la B y ese es su símbolo y va en color negro. En vez de estar escribiendo todo, se va vaciando con puros símbolos y ya la persona va identificando lo que tiene que ir haciendo en esos estudios, que se llama Der Blinks. Continuamos. Este es de la misma, son 17 siglas que deben de estar plasmadas en los formatos de estudios y movimientos. Continuamos. Aquí están otros de los símbolos que se necesitan para plasmar al tiempo de hacer los estudios, como el ciclo es la operación, que indica las principales fases del proceso, método, procedimiento, por lo común la pieza, materia prima o producto del caso se modifica durante la operación.
El cuadrado es la inspección, indica que se verifica la cantidad, la calidad o ambas. La flecha es el transporte, indica el movimiento de los trabajadores, es todo lo que hacen para el tiempo que se desplazan. La siguiente figura es la demora, es cuánto tardan en desplazarse hacia el desarrollo de los hechos. El almacenamiento indica depósito de un objeto. Esto si se tiene que, ya cuando el término de la actividad se guarda en algún cajón o en algún sitio, se plasma esa figura. Y el siguiente es las actividades combinadas. Cuando se desea indicar que varias actividades son ejecutadas al mismo tiempo, se hace esa actividad y se plasma ese símbolo. La siguiente, por favor. Y aquí están los formatos que manejan en los estudios y movimientos. Aquí les decía, son 10 tomas de tiempo y se van poniendo los símbolos y se va poniendo la descripción del elemento, y en el siguiente se muestran las figuras que anteriormente también les comenté y se va plasmando cada movimiento, lo que se está haciendo. Continuamos con lo que son tabla de capacidad de procesos. Una necesidad muy frecuente en los procesos consiste en evaluar la variabilidad y tendencia central de una característica de calidad. Por así compararla con sus especificaciones de diseño, la capacidad del proceso es el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. Cuando la capacidad de un producto es alta, se dice que es un proceso capaz. Cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que el proceso está bajo control. Cuando no ocurre esto, se dice que es el proceso de acuerdo para que el trabajo se requiere inmediatas modificaciones. ¿Cómo evaluar? Mientras los procesos no sufran modificaciones o reajustes para evaluar su capacidad, suele recurrirse a algunas de esas 7 herramientas. La calidad, tales como histogramas, gráficos de control, planillas de inspección. Cuando el proceso se ve modificado, por ejemplo, con la implementación de una nueva máquina o un reajuste de métodos, debe efectuarse un estudio de índices de capacidad. Requisitos para efectuar un estudio de índices de capacidad. El principal requerimiento para iniciar con un estudio de amplitud del proceso consiste en que éste se encuentre estadísticamente estable, además que además se precise que las mediciones individuales del proceso se comporten siguiendo una distribución normal. Las especificaciones de ingeniería representen con exactitud requerimientos de los clientes. Cuando se han identificado desviaciones en el comportamiento estadístico de las mediciones de alguna característica de calidad, la evaluación de la capacidad del proceso inicia después de que las gráficas de control, las causas especiales hayan sido identificadas, analizadas y corregidas. Por ende, las gráficas actuales de control muestran un proceso dentro del control estadístico. Siguiente. Clasificación de los índices de capacidad. Los índices de capacidad se pueden clasificar según su posición y alcance temporal. Respecto a su posición, índices centrados con respecto a los límites, índices descentralizados con respecto a los límites, solo con límite superior, solo con límite inferior. Respecto a su alcance temporal, a corto plazo, capacidad potencial, a largo plazo, capacidad global. Aquí vemos lo que les acabo de comentar. Está en la tabla lo que es el corto plazo centrado, el no centrado, con límite superior, con límite inferior, lo que es a corto plazo y a largo plazo. Si una vez determinadas las capacidades se encuentra una diferencia significativa entre los índices del corto y largo plazo, es un síntoma de inconsistencias en el proceso y de que está susceptible a aplicar mejoras. Índices de capacidad a corto plazo, CP y CPK. Índice CP. Para considerar un producto sea calidad, las mediciones de sus características deben ser iguales a su valor ideal. Sin embargo, al conocer la variabilidad de una característica instinta de todo proceso, estas mediciones deben al menos estar dentro de ciertas especificaciones inferior o superior.
La medida de capacidad potencial del proceso para cumplir con tales especificaciones de calidad nos la proporciona el índice de capacidad del proceso. El CP compara el ancho de las especificaciones, tolerancia con la amplitud de la variación, dispersión natural del proceso. Si la variación del proceso es mayor que la amplitud de las especificaciones, entonces el CP es menor a 1, lo que sería evidencia de que no está cumpliendo con las especificaciones. Si el P es mayor a 1, es una evidencia de que el proceso es potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones. El CP se utiliza para conocer y tomar decisiones sobre el proceso. Dependiendo de su valor, es el tipo de proceso y la decisión que se debe de tomar. Siguiente. Sí, cuando se determina que el proceso no es apto para producir unidades dentro de las especificaciones establecidas, deben adoptarse diversas medidas dentro de lo que se encuentran: mejorar el proceso, cambiar el proceso por uno mejor, cambiar especificaciones, que no es muy recomendado, rediseñar el producto, inspeccionar al 100% ineficiente, obtener una desviación o permiso de aceptación temporal, tercerizar la elaboración de la parte, en caso que sea posible, dejar de hacer el producto es no recomendado. Si tenemos una tabla donde aplicar lo del valor del CP, tenemos la clase del proceso y la decisión tomada. Siguiente. Índice CPK. El índice CP estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con tolerancias. Sin embargo, comúnmente se reconoce que sus desventajas no toma en cuenta el centrado del proceso. Para dar solución a este, el CP se puede modificar para evaluar también dónde se localiza la media del proceso respecto a las especificaciones. Al índice de CP modificado se le conoce como el índice de capacidad real de CPK. Aquí podemos ver reflejado el concepto en lo que es la fórmula. El índice CPK va a ser igual al CP cuando la medida del proceso se ubique en el punto medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el valor del índice de CPK será menor que el CP. Valores mayores a 1 de CPK indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Valores menores a 1 de CPK indican que el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. Valores de 0 o negativos de CPK indican que la medida del proceso está fuera de las especificaciones. Por lo tanto, el CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real. Aunque es menos común, es posible que en determinados procesos, al medir las características de calidad, se precisa que entre más grande es mejor, o entre más pequeño es mejor, o simplemente que no sea menor o mayor. Determina la especificación. Para estos casos, extienden los llamados índices de especificaciones única, índice de capacidad inferior, entre más grande es mejor, y el otro es el de las índice de capacidad superior, entre más pequeño es mejor. Aquí tenemos las dos fórmulas. Hoja de combinación de trabajo estandarizado. La estandarización de trabajos consiste en seleccionar las mejores prácticas, lo que cada operario hace bien o lo que se comprueba que obtiene los mejores resultados, para definir una metodología de trabajo que todos los trabajadores deben seguir. Lo que se busca es que todos y cada uno de los operarios trabajen de la misma manera, para un mismo proceso de producción. Esta metodología a seguir con los trabajos estandarizados
Al mismo tiempo sirve de base para encontrar nuevas mejoras. Cada mejora se incorpora a la metodología, por lo que se va mejorando continuamente y así sucesivamente. Mejorar la estandarización de trabajos es un proceso que nunca termina, por lo que es una referencia para el Kaizen. Siguiente. Bueno, esta es la tabla de combinación de trabajo. Siguiente. Los conceptos claves en la estandarización de trabajos. La estandarización de trabajos se realiza en base a 3 conceptos clave, que es el takt time, que es el ritmo a los cuales los productos deben entregarse de acuerdo a la demanda del cliente. La secuencia de tareas que un operador realiza para llevar a cabo un proceso dentro de tiempo de un ciclo. El inventario estándar, incluyendo las unidades en las máquinas que se necesitan para no tener problemas de paradas en la producción. Bajo estos 3 conceptos, se crea la mejor metodología de seguir en ese momento, con el fin de aprovechar al máximo todos los recursos disponibles. Se recopilan y se registran todos los datos necesarios, que se supervisan por ingenieros y jefes de equipo, para diseñar el proceso ideal. Los operadores también colaboran para proponer mejoras en sus puestos de trabajo, que serán tenidas en cuenta para incluirlas en la metodología estándar. Siguiente. ¿Cómo implementar la estandarización de trabajos? El trabajo estándar gira en torno a 3 herramientas principales y es importante entender cada una de ellas lo máximo posible. La hoja de capacidad de proceso de trabajo estándar, la hoja de trabajo estandarizada de la combinación de trabajo y el cuadro de trabajo estandarizado. La hoja de capacidad del proceso de trabajo estándar. La hoja de capacidad de proceso, también conocida como hoja de capacidad de producción, indica la capacidad de salida de cada elemento implicado en el proceso. En otras palabras, describe el ritmo máximo de la producción para cada máquina y correlaciona esos valores en el ritmo de producción real medido para cada máquina. Esto permite que la organización pueda identificar fácilmente los cuellos de botella en su operación, específicamente cuando se relaciona con un balanceo inadecuado de la entrada y salida de diferentes nodos de la cadena. Varios factores intervienen en el cálculo de la capacidad de producción de una máquina, incluyendo el tiempo de producción, el tiempo de finalización y el tiempo de cambio de herramienta. Esto puede dividirse en etapas concretas, dependiendo de la estructura de la cadena de producción. Siguiente. La hoja de trabajo estandarizada de la combinación de trabajo. Esta hoja se utiliza para calcular la combinación de varios factores de tiempo en la producción. El tiempo de trabajo manual, el tiempo de marcha, así como el tiempo de procesamiento real requerido por cada máquina involucrada en el proceso. La hoja de combinación es una herramienta comúnmente utilizada en las etapas intermedias de la estandarización del proceso de una empresa, ya que puede mostrar si la organización se está moviendo o no en la dirección correcta, qué variables necesitan ser ajustadas y si cada parte específica del proceso es adecuada para el enfoque actual de la estandarización. Idealmente, la información contenida en la hoja servirá como base de datos para todos los desarrollos futuros de la empresa y las mejoras adicionales que se implementarán. Siguiente. El cuadro de trabajo estandarizado muestra la secuencia en la que se realiza el trabajo, así como la forma en que los diferentes operadores cambian de posición y estado con respecto a las máquinas que las trabajan. El takt time y el tiempo de ciclo también deben ser medidos aquí, y la compañía necesita tener una relación más profunda con todos sus operadores para poder llenar esta tabla correctamente. Hay muchos factores diferentes que se pueden tener en cuenta a la hora de rellenar un cuadro de trabajo estándar, y es una herramienta altamente individual que debe estar alineada con la operación específica de la empresa. Sin embargo, entenderlos correctamente es uno de los puntos más importantes para asegurar que el proceso de implementación de trabajo estándar se lleve a cabo correctamente. Siguiente.
Bueno, esta es la hoja de cálculo estandarizada. Seguimos. Los beneficios que tiene el obtener este tipo de hoja es que asegura que el trabajo se realiza de la manera mejor posible, el ahorro en información de tiempo y dinero, hace que responder al cambio externo sea más fácil y rápido, hace que las mejoras se implementen de una manera más sencilla y rápida, aumenta la prevención de los resultados, ya que hace el trabajo que sea más medible, mejora la calidad y reduce los errores y desperdicios, mejora la capacidad de calcular costes de producción, de establecer precios y facilita la resolución de problemas. Bueno, continuamos con las gráficas de carga de operación. Las gráficas de carga de operación son útiles y permiten obtener visualmente la carga de trabajo por semana prevista para las distintas secciones, para los operarios o máquinas de la empresa, expresada en números de horas de trabajo. Siguiente. Inicialmente se debe considerar que las actividades pueden ser con valor añadido. Estas actividades son las que dan unas características al producto que el cliente tal cual las percibe. Sin valor añadido, esa es otra, el cliente quien las percibe. Las actividades consumen recursos y generan costes, y es necesario invertir tiempo de producción. No todas las actividades se consideran en los análisis de proceso. Las que siempre se consideran son operaciones, transporte, control, almacenamiento. Como aquí mismo lo comenta, hay actividades en las que no se están presentando ni se son consideradas. Siguiente. El análisis de procesos basado en la realización de gráficos del proceso puede ayudar en la comprensión del proceso y permite representar de una forma muy sencilla y eficiente 4 aspectos. La secuencia de las operaciones, que es la continuación de todas las actividades que está realizando. Los datos significativos de las operaciones, es lo más llamativo y lo más importante de estas operaciones. El tipo de actividades involucradas, ya sea de las diferentes áreas, como estábamos comentando, y la interacción entre los productos. El diagrama de flujo. Cada fase del proceso es representado por un símbolo con una descripción en la operación. Los símbolos gráficos del flujo están unidos por flechas que indican el flujo del proceso y ofrece una descripción visual de las operaciones implicadas, tal como lo presenta en el ejemplo. Continuamos. Continuamos con las hojas de operación. ¿Qué son y para qué sirven? Para poder producir y ofrecer productos y servicios de calidad a menor costo y entregarlos oportunamente, es necesario establecer ciertas reglas que rijan y controlen el trabajo de cada uno de los trabajadores con el fin de dar resultados que espera la compañía y sobre todo el cliente. La estandarización es de gran relevancia para la organización, ya que impacta en la mejora de los procesos y ofrece la mejor forma de realizar el trabajo. Para lograr la estandarización en las líneas de producción, se utiliza un formato denominado hoja de operación estándar, el cual desarrolla claramente las operaciones que deben ser realizadas en el orden que deben seguir. Además, se encuentran al alcance del operario para ser consultadas en el momento que se requieran. Siguiente. Según Fraga, en el 2012, las hojas de operación estándar es un formato para la estandarización de operaciones en donde se detalla la operación, se determina el orden de los pasos principales y por último se registra el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar en cada operación. Otra definición dicha por Sagri y Sánchez en el 2015 nos dice que es el método de trabajo por el cual se elimina la variación, desperdicio y desequilibrio, realizando las operaciones con mayor facilidad, rapidez y menor costo, teniendo siempre como prioridad la seguridad,
asegurando la plena satisfacción del cliente, hace siempre lo mismo y de la misma manera. La operación estándar debe incluir todos los requisitos importantes dentro de la organización e incluirlos para que estos se realicen de forma sistemática. Y por último, otra definición, es el mejor método de producción para cumplir con los objetivos de calidad, costo, volumen y fecha de entrega, según Rodríguez y Vargas en el 2010. Según Alducin, año 2015, establece que para la elaboración de las hojas de operación estándar es necesario seguir los siguientes pasos. 1. Tomar tiempos de las líneas a mejorar. 2. Confirmar tiempo estándar de ensamblaje de una pieza y el estándar a producir por hora. 3. Tomar fotos de las actividades más críticas del proceso para la ayuda visual. Depende del tipo de empresa y de qué producto se fabrique o se trabaje, las hojas del proceso pueden variar unas de otras en cuanto a forma y contenido, aunque básicamente sí tienen la misma función, informar de los pasos que se han de seguir para fabricar una pieza en el taller, desde que se coge el material en bruto hasta que se termina. Y aquí está un ejemplo de una hoja de estandarización y como se puede ver está la escala, material, la fecha, medidas, la operación y todos los datos específicos que se necesitan para llevar a cabo tal proceso. Y como ya fue mencionado, depende del tipo de trabajo que se realice y del material que se vaya a producir, depende de los datos que van a salir en la hoja de operación.